permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción. Se creó el aparato burocrático para la transparencia y no hubo transparencia. Se reservaban los asuntos que no les convenían a las dependencias. Nosotros no vamos a reservar nada. En la medida que tengamos la vacuna, se va a aplicar a todos. Los países de América Latina tuviésemos acceso a una de las vacunas punteras, encabezada, representada por AstraZeneca Oxford. Y el día de hoy lo que vamos a atestiguar es la firma que le garantiza a México el acceso a 77.4 millones de dosis. Pese a que esto resulta una buena noticia, surgen varias dudas e inquietudes sobre la llegada de la vacuna. Si se reservó la información sobre vacunas, fue una decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hay ninguna reserva de información. Sí tenemos restricciones de información que son contractuales, señor presidente. No es solo en México, todos los países que hemos firmado sus contratos con Pfizer, vendrá luego AstraZeneca y probablemente otras, tienen esa restricción. Está viendo la firma del contrato. ¿Saben ustedes que con estos laboratorios que producen las vacunas hay que firmar un contrato y hay que hacer un desembolso? México es de los países que tiene ya contratos hechos con varias empresas. Desde el Senado de la República presento un exhorto al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que dé a conocer los procedimientos a los que se estarán sujetando para el caso específico de la vacuna contra el SARS-CoV-2 de la empresa Pfizer. Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda. Todas las vacunas que nosotros estamos en el proceso de contratar tienen niveles de eficacia superiores al 94%. Estamos viendo que el gobierno federal hizo mal su trabajo y no tenemos las vacunas como tanto nos habían dicho. Si desde el principio se hubiera permitido que gobiernos estatales y la iniciativa privada hubieran peleado por traer vacunas, ya las tendríamos. Bueno, sobre este asunto de la reserva de las compras de la vacuna, se entiende que pues hay empresas que no quieren necesariamente transparentar todo. Le platicaba yo el caso, por ejemplo, en Israel, en donde, pues de plano, o sea, el Estado, el mismo ministro Netanyahu, pues ofreció más lana para cada una de las dosis. Y pues así se arregló la cosa, ¿eh? Es el país con más vacunados por cada 100 habitantes en el mundo y con una gran ventaja. Obviamente eso también salió muy, muy caro. ¿En cuánto? Pues en algún momento supongo que lo sabremos. ¿Aquí en cuánto nos está saliendo? ¿Cómo está? ¿Hay un problema si no nos la entregan? Por ejemplo, Italia ya demandó a Pfizer, y empiezan ahí el tema con AstraZeneca también, en la misma Comisión Europea, porque pues me tienes que entregar y te estás tardando y ya urge. Es entendible frente a lo que estamos que ciertas empresas pues quieran ciertas reservas y que ciertos estados quieran ciertas reservas. El tema es que hasta dónde se vale que estas reservas pues existan y cómo estamos en México particularmente, porque nos hablan de mucha transparencia, de que ahí está el dinero, y si está ahí el dinero, está en el presupuesto. Es un gran gusto y un honor estar platicando contigo en esta mañana, Eduardo Bojorges, director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues con mucho gusto de saludarte, de escucharte bien, y pues también es un honor para mí estar en tu programa. No, hombre, gracias. Oye, cuéntanos un poco cómo va el tema de la vacunación en México en materia presupuestal. ¿Dónde está la lana? ¿Tenemos cierta transparencia en cómo se están haciendo estos contratos o no? Cuéntanos, Eduardo. Mira, de entrada hay que decir que desde marzo del año pasado, cuando lanzamos como Transparencia Internacional una alerta global para decirle pues a la sociedad, de todo el mundo, aguas, en las emergencias se esconde el dinero, se dan condiciones extraordinarias, y después, años después, nos enteramos de los fraudes y de la corrupción. Nos dimos a la tarea, Luis, de asegurarnos que tanto el gobierno federal como los estatales tuvieran en una sola página web toda la información relativa al origen de los recursos y al destino de los mismos en materia de la emergencia sanitaria. Para agosto del año pasado, incluso dijimos, ya vamos a entrar a modo de reactivación económica, hay que transparentar la información porque se dan programas, créditos, apoyos, exenciones, un mundo, ¿no?, de acciones de parte del gobierno que es importante pues transparentar, ¿no?
Al día de hoy te puedo decir que aunque hay trabajo, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública ha hecho un esfuerzo por coordinar algunos de los grupos de trabajo dentro del gobierno para transparentarlo. El hecho es que no tenemos una página web, nada más una página web, donde puedas encontrar lo que se ha destinado en términos de recursos para la emergencia sanitaria y la reactivación económica. No hay muchos esfuerzos, varias iniciativas abiertas, pero al día de hoy cerramos 31 de diciembre de 2020 sin un micrositio especializado. Más o menos por ahí de octubre, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana salimos a decir, la vacuna ya está por aprobarse, es momento de empezar a preparar pues los micrositios que le den absoluta transparencia a la opinión pública sobre de dónde viene el dinero y cómo se está gastando. Y aquí me detengo, Luis, porque lo decías hace un momento. México está obligado a publicar los contratos. No puede una empresa pues pedirle al gobierno de México que no los publique. Se pueden publicar con una versión testada o con una versión con información sensible, por ejemplo, la comercial o la que tiene que ver con las patentes, pues perfectamente bien protegida, ¿no? O los datos personales de alguna prueba clínica. Pero los contratos, por mandato constitucional en México, deben de ser públicos. Y yo creo que aquí nos vamos a encontrar muy pronto con lo que decías de la Comisión Europea. La Comisión Europea ya tuvo que publicar el de AstraZeneca porque no tiene alternativa, ¿no? Al igual que México, tenemos exactamente la misma ley Europa y México en materia de transparencia y acceso a la información pública. Incluso te diría que la mexicana es un poquito más avanzada que la europea en este tema y se tienen que publicar. Entonces, ¿qué encontramos al día de hoy? Bueno, que aunque se habla mucho del tema, Luis, aunque tenemos, se habla de 6.500 millones de pesos del presupuesto, después se mencionan contratos por varios cientos de millones de dólares, el hecho es que si cualquiera de los radioescuchas quisiera encontrar la base de datos donde está identificado perfectamente de dónde viene el dinero y cómo se va a pagar, no lo va a encontrar al día de hoy. Lamentablemente la instrucción presidencial que escuchábamos ahorita en el audio, pues no se ha cumplido, ¿no? Dime algo, Eduardo, esa lana, o sea, de verdad lo único que nos queda es confiar en lo que dice Hacienda, en lo que dice el gobierno, en lo que dice cualquier funcionario, porque no sabemos dónde está. O sea, el secretario de Hacienda ha dicho que hay hasta 4,000 millones de dólares, una cosa por el estilo, si no me equivoco, en alguna reserva, que la lana ahí está, 4,360 millones de dólares. Nada más que uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde está? O sea, ¿está etiquetado o algo por el estilo? Ese es justamente el punto. Hemos visto, yo te diría, muchos PowerPoints, ¿no? Muchos tweets, muchos videos, pero lo que el ciudadano tiene derecho a saber en México, y esto no es nuevo, ¿no? Esta es la pelea por la que llevamos 25 años, Luis, ¿no? En esta materia. Lo que tiene derecho a saber es exactamente dónde en el presupuesto está identificado con toda claridad este tema, de dónde salieron los recursos, lo que en la técnica presupuestaria se llama la ley de ingresos, ¿no? Pues el equivalente al origen de los recursos, luego en el presupuesto el destino, hasta llegar a los contratos y saber exactamente si ese dinero fue auditado, no fue auditado, ¿no? Si el órgano interno de control o el externo, la Auditoría Superior de la Federación, cumplió su tarea. Ese es nuestro derecho constitucional desde hace 20 años, Luis. No es una concesión de ningún gobierno, ¿no? Lo que yo creo es que, uno puede ser flexible respecto a que las condiciones cambian, ¿no? AstraZeneca te puede cambiar el contrato, pero entonces tienes que publicar la modificación del contrato, tienes que, y esto está en la ley, no es un, insisto, no quisiera que dar la impresión de que es una concesión de esta administración o de las administraciones estatales. Así lo marca claramente el artículo 70 de la Ley de Transparencia. Esto es lo que se tiene que publicar, no es optativo, no es un asunto de voluntad política, y yo creo que ahí es donde no lo podemos hacer, con un agravante, Luis, que yo creo que hay que tener muy claro. La vacuna no la compra el gobierno, la compramos tú y yo y el auditorio, ¿no? Es decir, nosotros estamos destinando nuestros impuestos como sociedad a que se puedan invertir en estos
prioridades en este momento una salud pública, ¿no? Entonces, incluso te diría, la vacuna debería llevar una leyenda muy clara diciendo, pues este dinero, esta la pagaste tú, ¿no? No la pagó el gobierno, ¿no? La pagó quien la está recibiendo a través de sus contribuciones, derechos y otros temas. Incluso si hubiera deuda, que la hay, Luis, si hubiera deuda para conseguir financiamiento para estos temas, pues la deuda la vamos a pagar las siguientes generaciones de mexicanos. Entonces, creo que hay que dejar muy claro que no es que se transparente el dinero del gobierno, se transparenta el dinero de los contribuyentes, pues que hemos decidido ser solidarios unos con otros para poder contratar las vacunas que se requieren en esta emergencia. Eduardo Bojorquez, es un gusto poderte tener en este espacio. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en MBS y pues estamos al habla, si nos permites, Eduardo. Y si nos lo permite, también estaremos teniendo unas informes regulares para que el auditorio pues sepa en dónde están pues los nudos de la transparencia, por decirlo así, Luis. ¿Dónde los podríamos encontrar? ¿En la página? Ahorita el primer reporte sobre vacunas saldrá en los próximos días, una vez que esté ya en el ciclo normal del Congreso, porque también queremos compartirlo al Congreso, y los informes que hemos emitido hasta ahora están en www.tm.org.mx. Ojalá que ya que venga este informe de vacunas nos des oportunidad de poder platicar sobre ellas. Será un gusto y de nuevo un honor hacerlo. Muchas gracias, Luis. Eduardo Bojorquez es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Mil gracias.